Dietrich Bonhoeffer nació en Alemania en 1906. Su familia no asistía a ninguna iglesia, pero su madre, Paula, comenzaba siempre todas las mañanas con un relato bíblico, un tiempo de oración familiar y cantando himnos. Cuando Dietrich tenía 6 años, la familia se mudó de Breslau a Berlín, la capital de Alemania, ya que el padre de Dietrich había adquirido un mejor trabajo. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Ese día, los niños Bonhoeffer regresaron a casa y saludaron a la familia con un grito de victoria alemán que habían escuchado en el camino. Cuando los padres oyeron esto, le enseñaron a sus hijos que la guerra no era motivo de celebración alguna, ya que buenos hombres morirían. Este tiempo llevó a Dietrich y a su hermana Sabina a cuestionar muchas cosas acerca de la muerte y la existencia de Dios. A pesar de la guerra, los niños seguían asistiendo a la escuela, y mientras iban transcurriendo los días, se escuchaba de muchos amigos de la familia y primos que caían heridos o muertos en la batalla. A finales del año 1915, Alemania empezó a sentir la escasez de alimentos, teniendo que reemplazar algunos alimentos básicos por otros. Incluso poder comer huevo o tomar leche era un lujo en ese tiempo. En 1918, el hijo mayor de la familia Bonhoeffer, Walter, murió en el campo de batalla, consecuencia de las heridas causadas por una metralla. Esto deprimió mucho a la familia Bonhoeffer y sobre todo a Paula. La guerra acabó ese mismo año, el 10 de noviembre, con la rendición de Alemania, dejando al país con una economía muy pobre. A partir de ese momento, Alemania tendría que pagar por décadas los daños causados a otras naciones. Dietrich tenía solo 8 años cuando comenzó la guerra y ahora tenía 12. Él no recordaba mucho de la pacífica Alemania y ahora nada era seguro. Cuando cumplió 14 años, en 1920, Dietrich anunció a su familia su deseo de volverse teólogo, y a pesar de que recibió muchas burlas por parte de sus hermanos y hermanas, ya que la iglesia era vista como una institución débil, pobre, aburrida y burguesa, Dietrich se mantuvo firme en su decisión, aunque ni él mismo sabía explicarse por qué había tomado esta decisión. Para su sorpresa, su hermana Sabina y otra de sus hermanas llamada Susana le animaron a seguir adelante con sus planes. Terminada la escuela, Dietrich empezó a estudiar teología y en el año 1923, mientras todavía estaba estudiando, empezó también a enseñar en la escuela dominical de la iglesia a la que estaba asistiendo, descubriendo enseguida que tenía un don natural de enseñanza para trabajar con niños. Después de algunos años, inició otro grupo llamado el Círculo de los Jueves, que estaba orientado más a los adolescentes. Cuando terminó sus estudios de teología, en el año 1927, le ofrecieron un puesto de pastor auxiliar en una iglesia alemana en Barcelona, España. Después de haber concluido la oferta de trabajo, continuó sus estudios en Estados Unidos en 1930, donde llevó algunos seminarios y cursos. Pero mientras conforme iban avanzando los años, Alemania también iba cambiando. En 1933, un austriaco llamado Adolfo Hitler es nombrado canciller de un gobierno de coalición y poco a poco, por una serie de eventos, fue obteniendo mucho poder. Una de las primeras leyes que dictó el gobierno fue hacia los judíos y las personas de color. En esa decía que los judíos que vivían en Alemania no podían ser contratados para trabajar o no podían viajar en autobús o tren junto con otros alemanes. Incluso se les prohibió el ingreso a lugares públicos como restaurantes o iglesias, siempre y cuando hubieran también personas de nacionalidad alemana en ese momento. Esto obligó a las iglesias a tener servicios exclusivamente para los alemanes y también para los judíos o personas de color. En este tiempo, Dietrich escribió un ensayo titulado La Iglesia y la cuestión judía, en la cual abordó la forma en que la Iglesia debía responder a cualquier gobierno. Este ensayo fue leído por el mismo Dietrich en un encuentro de pastores y también fue publicado, pero a pesar de sus esfuerzos, en el verano de 1933, muchos pastores y congregaciones se aliaron a los nazis y empezaron a practicar una fe que fue calificada como cristianismo positivo. En realidad, no era más que una mezcla del dogma cristiano y del idealismo nazi. El día 2 de julio de 1933, desde las congregaciones cristianas alemanas, se leyó un mensaje especial de Adolfo Hitler desde el púlpito, indicando que el Estado había asumido la labor de dirigir la iglesia alemana, además también de la carga de reorganizarla.
Este mismo año, Dietrich aceptó pastorear 2 iglesias en Londres, teniendo como objetivo ser portavoz en el mundo y proclamar lo que estaba sucediendo internamente en Alemania. Mientras estaba en Londres, se agregaron nuevas restricciones hacia los judíos, como no permitirles asistir a eventos culturales, e incluso se decretó que toda referencia a los judíos en la Biblia sea extirpada. Esto incluía todo el Antiguo Testamento, salmos, palabras como Jehová, Aleluya y Hosana. Cada 6 semanas, Dietrich volvía a Alemania para canalizar información y así el mundo supiera lo que sucedía internamente y para que sus amigos cristianos en Alemania se animaran sabiendo de que otros se esforzaban por ayudarles. Ya era frecuente escuchar que pastores fieles a la verdad en Alemania eran asesinados, encarcelados o sorprendidos con bombas desde sus ventanas. Dietrich también comenzó a compartir información con el obispo George Bell, que a su vez le facilitaba la información a un editor del diario The Times. En este tiempo fue visitado en Inglaterra por representantes de la iglesia alemana, con el fin de que él y otros pastores firmaran un documento donde juraban lealtad. Ante la negativa de firma de Dietrich, fue citado para una audiencia en Berlín con otros pastores protestantes de la iglesia alemana. En agosto de 1934, una serie de eventos llevó a Hitler a asumir las responsabilidades presidenciales. Dietrich regresó a Alemania en 1935 y fue invitado a dirigir el seminario de la nueva iglesia confesante, lo cual le abrió puertas para capacitar a muchos jóvenes contra las enseñanzas que el gobierno empezaba a imponer. Este seminario se ubicaba en una vieja casa de campo, al extremo noroeste de Alemania, lejos de los nazis. Mientras trabajaba en el seminario, pudo escribir uno de sus libros más conocidos, titulado Discipulado. Para 1938, se escucharon rumores de que Hitler estaba buscando iniciar una guerra con el fin de conquistar el mundo, y en 1939 a Dietrich se le presenta la oportunidad de viajar a Estados Unidos para dar una serie de conferencias, pero una vez allí empezó a cuestionarse si era correcto que estuviera enseñando teología, mientras sus hermanos y hermanas de la Iglesia de Alemania sufrían. Muchos de sus colegas y amigos intentaron convencerlo de quedarse, ya que para ese entonces las tropas alemanas habían tomado Checoslovaquia, rompiendo el acuerdo que habían firmado con Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero Dietrich ya había tomado la decisión de regresar, y lo hizo. El 1 de septiembre de 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Dietrich empezó a trabajar como doblagente, trabajando en el servicio de inteligencia militar alemán y al mismo tiempo informando a los aliados, junto con el coronel Hans Oster y el almirante Canaris. Mientras avanzaba la guerra, los nazis empezaron a exterminar incluso a los alemanes con genes defectuosos en los hospitales, tanto adultos, niños o recién nacidos, así como también a los judíos y a sus familiares. En estos años, Dietrich también participó en un plan para permitir que 14 judíos fueran trasladados a la libertad fuera de Alemania. A pesar de que se pudo conseguir con éxito el alojo de los judíos en otros países, la Gestapo se percató de este hecho y empezó a seguir la pista a los involucrados. En el año 1943 se llevaron a cabo 2 intentos para asesinar a Hitler, pero ninguno de estos funcionó. El 5 de abril de 1943, Dietrich fue arrestado y llevado a la prisión militar de Tegel, y una semana después fue llevado a Berlín para ser sometido a varios interrogatorios. Desde la prisión se le permitió escribir cartas de una página cada 10 días. En una de las cartas que escribió a sus padres les dice lo siguiente: «Estoy descubriendo cada día cuán buena ha sido siempre mi vida con vosotros, y además ahora tengo la oportunidad de practicar lo que he enseñado a otros en mis sermones y mis libros». Estando en prisión, pudo hacerse amigo de algunos guardias, los cuales le pedían constantemente oración por ellos o también consejo. Le permitían también visitar la enfermería para orar por los pacientes. Para septiembre de 1944, descubrieron algunos documentos que daban pruebas de las acciones de Dietrich contra el gobierno nazi. Su familia dedujo que era cuestión de tiempo para que él y los otros implicados fueran ejecutados, así que idearon un plan para sacarlo de prisión, pero Dietrich abandonó la idea por las consecuencias que podrían venir contra el resto de su familia.
Finalmente, en octubre de ese año, fue transferido al cuartel de la Gestapo, donde no tuvo tanta libertad como en Tegel, pero aún así aprovechó para ministrar a otros e intercambiar información. Con el pasar de los meses, se empezaron a escuchar los bombardeos y las noticias de que Alemania estaba perdiendo la guerra. El 7 de febrero, Dietrich y otros 20 prisioneros fueron sacados de la prisión de la Gestapo y llevados en furgonetas a Buchenwald, y el 1 de abril al campo de concentración de Flossenbürg, donde para su sorpresa encontró a varios amigos y conocidos involucrados con los actos de espionaje y los atentados contra la vida de Hitler. El 8 de abril, los presos le rogaron a Dietrich que celebrara un servicio religioso, donde él aprovechó para compartir el mensaje basado en 1 de Pedro 1:3. Y una vez terminado el sermón, entraron 2 guardias para llevárselo, y mientras se retiraba del lugar, dijo: "Este es el fin, pero también el principio". Los guardias le explicaron que había llegado su turno de ser juzgado por sus crímenes contra el gobierno nazi. Y el 9 de abril de 1945, 2 años y 4 días después de ser arrestado, fue llevado a la horca. 2 semanas después, los estadounidenses liberaron el campo de concentración de Flossenbürg. Todos los que tuvieron contacto con Dietrich y sobrevivieron dieron testimonio de su última semana de vida. ¿Quién puede comprender por qué son escogidos los que Dios se lleva tan pronto? ¿No nos ha parecido siempre la muerte temprana de los primeros cristianos como si Dios estuviera despojándose de sus propios instrumentos más valiosos justo cuando son más necesarios? Pero el Señor no comete errores. ¿Necesita el Todopoderoso Dios a nuestros hermanos para realizar algún servicio escondido a nuestro favor en el mundo celestial? Deberíamos poner un límite a nuestro humano pensamiento, que siempre desea saber más de lo que puede, y aferrarnos a lo verdadero. Todo aquel que Dios llama a casa ha sido amado por Él, agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue trasladado.